Hoy en día, en la sociedad moderna en la cual nosotros nos encontramos, se ha querido eliminar una palabra que para muchos es una ofensa, para otros es algo que eh, realmente ya no se debería estar utilizando en este tiempo posmoderno. Hoy han reemplazado esta palabra por desarrollo de la personalidad. Han reemplazado esta palabra por mis gustos, mis deseos, mis anhelos, mis sueños. Esta palabra ha querido ser transformada por el sistema de pensamiento del mundo. Y esta palabra de la cual hablo es precisamente el pecado. El pecado. Y el pecado es ese poder que trae devastación, es algo que debilita, es algo que degenera la vida, es aquello que entró en la raza humana como algo absolutamente destructivo, algo totalmente maligno, algo que ha corrompido y ha impregnado toda la creación de Dios. Veamos lo que el apóstol Pablo dice allí en Romanos capítulo 8, verso 22. Romanos 8, 22. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. La creación entera fue afectada por, por el pecado. ¿Sí? Ahora, la Biblia caracteriza el pecado y sus efectos de muchas formas, de muchas maneras. La Biblia dice que el pecado es algo que envilece, algo que contamina el alma. Ustedes han tenido la oportunidad de ver un metal que ha sido expuesto permanentemente al agua, al sol. ¿Qué pasa con ese metal? Se va oxidando y después de la oxidación viene todo un proceso de corrosión donde ese metal se va deteriorando. De igual manera, mis amados hermanos, eso es lo que causa el pecado. La Biblia llama también al pecado como trapos asquerosos. Miremos lo que dice allá el profeta Isaías, capítulo 30, verso 22. Dice, entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y las vestiduras de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás, ¿como qué? Como trapo asqueroso. Eso es el pecado. El pecado. Otra comparación que hace la palabra de Dios con respecto al pecado se encuentra allí en Deuteronomio capítulo 30. Capítulo 32, Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, versículo 33. Veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides. El veneno, el pecado es ese veneno de una serpiente. Es como una ponzoña de un alacrán. Eso es el pecado. Miremos también lo que dice allí Isaías, capítulo 64. Isaías, capítulo 64. Verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¡Wow! Trapo de inmundicia. En el original textualmente dice como paños menstruales. Trapos de inmundicia. Ante los ojos de Dios.
Otro texto ahí en Zacarías. Zacarías capítulo 3, versos 3 y 4. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Ante los ojos de Dios, ese es nuestro pecado. Creo que a veces no alcanzamos a dimensionar la magnitud de la depravación, de lo contaminado que es el pecado. El apóstol Pablo también allá en su carta a los Corintios, en su segunda carta, segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. El pecado es la contaminación de la carne y el espíritu. Tito capítulo 1, verso 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hay una corrupción en la mente. ¿Qué hace el pecado? El pecado pisotea la palabra de Dios. El pecado es rebeldía, ignorancia. Eso es el pecado. El pecado se niega a reconocer a Dios como fuente de todo lo que tenemos, de toda dádiva. ¿Qué hace el pecador? El pecador se beneficia de toda la provisión de Dios. Los pecadores pueden salir al sol, pueden disfrutar del sol, disfrutar del agua, disfrutar del aire, ¿cierto? Así como de igual manera también nosotros los cristianos. Pero ellos no reconocen que todo eso viene de Dios y tampoco le dan gracias por esas cosas, sino que los pecadores utilizan todas esas cosas que Dios les ha dado para servirse a sí mismos y para ser siervos de Satanás. Así que el pecado, mis hermanos, en el hombre es incurable. El hombre a sí mismo no se puede curar del pecado ni de las consecuencias del pecado. Mire lo que dice allá el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 13, verso 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. ¿Será que podemos cambiarle el color de piel a una persona morena? De pronto algún tratamiento como le hicieron a algún cantante famoso que lo blanquearon y le dejaron la cara un poco más blanca, pero sigue siendo moreno, ¿no? Sigue siendo moreno. O sea, por más de que nos esforzamos y queramos cambiar el color de nuestra piel, pues eso va a ser imposible. ¿Cómo le vamos a quitar las manchas a un leopardo? Es imposible. De igual manera, el hombre, la naturaleza del hombre, no puede ser quitada por sí mismo. El hombre puede hacer todos los esfuerzos y lo ha tratado de hacer a través de la historia para cambiar esa naturaleza. Entonces, ¿qué ha hecho? Viene la invención de tantas religiones, viene el desarrollo de la psicología, de la psiquiatría, viene el desarrollo de otras terapias para querer cambiar lo que es
el hombre, para que no sea ya ahora tan malo. Y eso el hombre no lo puede hacer por sí misma, porque el pecado oprime. Ese pecado está extendido sobre toda la humanidad, así como cuando llega la noche se extiende sobre todos. Y lo primero que domina el pecado es nuestra mente. Miremos lo que dice allá en Romanos capítulo 1, verso 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El pecado domina la mente del incrédulo. El pecado crea tinieblas en la mente con respecto a la luz de Dios. Y dice la palabra que se envanecieron en sus propios razonamientos. Entonces ahí vienen los grandes filósofos, los grandes pensadores, creyendo que el hombre puede ser transformado por sí mismo, por el mismo esfuerzo del hombre. Otra área en la cual el pecado ha influido en la vida del hombre es en nuestros afectos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Veamos lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 3, verso 19. Juan 3, 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cuál fue la inclinación del corazón, de los afectos del corazón del hombre? Amar las tinieblas, rechazar la luz. Entonces está afectada la mente del hombre, el intelecto del hombre está afectado por el pecado. Está afectado su parte emocional, su parte donde están los sentimientos, pero también se afectó la voluntad del hombre. Veamos lo que dice allá Jeremías en el capítulo 44, Jeremías 44, versos del 15 al 17. Entonces, todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, Jeremías les había dado una palabra y mire lo que responde el pueblo. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres y nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Tercera área de la personalidad que está afectada por el pecado es la voluntad. Queremos hacer lo que se nos antoja, lo que nosotros queremos, sin tener en cuenta la voluntad de Dios. ¿Qué trae el pecado en sí mismo? El pecado en sí mismo trae un control satánico. Satánico. Miremos lo que dice el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 2, verso 2. Efesios 2:2. Efesios 2:2.
Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿A quién se está sirviendo aquel que vive en pecado? A un amo, al príncipe de la potestad del aire, a Satanás. ¿Pero por qué dice Satanás? Porque esa persona es un hijo del diablo. Ay, no, pero ¿cómo se le ocurre, pastor, decir que los que no conocen al Señor son hijos del diablo? Yo no lo digo. Miremos lo que dice ya el apóstol Juan en el capítulo 8, verso 44. El Señor Jesucristo les está diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué está diciendo? Fíjense que menciona 2 veces la palabra padre. Ustedes son de su padre el diablo, ustedes son hijos de su padre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre nuevamente de mentira. Pero ¿cuál es el engaño del pecado? ¿Qué dice el pecado? El pecado se disfraza como algo deseable, como algo que va a satisfacer nuestros deseos. ¿Pero qué realmente trae el pecado? El pecado trae miseria, dolor, desesperanza, frustración y finalmente trae muerte. Muerte. ¿Qué dice allá Romanos 8:20? Dice que la creación fue sujetada a vanidad. Y como fin de todo, el pecado condena a toda alma que no ha sido redimida al infierno. Miremos lo que dice el apóstol Juan allá en su carta de Apocalipsis, capítulo 20, del verso 12 en adelante. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago. Todo ser humano que ha nacido en este mundo nace con una naturaleza pecadora. ¿Qué significa eso? Que viene con una naturaleza totalmente torcida. Nace, por decirlo así, muerto. Nace muerto. Y esa persona está bajo el dominio, bajo el señorío, bajo la tiranía del pecado. ¿Y qué hace el pecado en esa persona? Si controla la mente, ¿qué es lo que esa persona va a hablar? Si controla todos sus pensamientos, sus emociones y su voluntad, va a controlar todo su accionar diario. Ahora, el Señor Jesús dijo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, dice Juan 8:34. Ahora, todas las personas que no han nacido de nuevo son incapaces de hacer algo que no sea pecado. Bueno, ¿cómo así? Barájemelo un poquitico más despacio.
obras que esas personas no redimidas, obras que parecen obras buenas. ¿Dónde está el origen de esas obras? ¿Cuál es la intención? ¿De dónde viene ese accionar? De su corazón, de su mente, de su voluntad. ¿Y por quién está influenciada esa mente? ¿De quién es sierva esa mente? Esa voluntad. De el pecado. No sé si me hice entender. O sea que toda persona que no es salva es una esclava de el pecado. Una esclavo del pecado. Y aquí en este pasaje que leímos en Romanos, el hombre natural, el hombre que no conoce al Señor Jesucristo, es un esclavo voluntario del pecado. Rechazan la luz de Dios, como leímos allí en Juan. Aunque la luz vino al mundo, la rechazan. Quieren seguir pecando, pero no quieren recibir las consecuencias funestas, las consecuencias destructivas de su propio pecado. No quieren renunciar a sus pecados, pero tampoco quieren recibir las consecuencias de esos pecados. Recuerdan que el apóstol Pablo comienza la sección teológica de esta carta ya en el capítulo 18 del capítulo 1, versículo 18. Donde dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y creación, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. De tal manera, mis hermanos, que el pecado es una realidad totalmente devastadora, terrible. Terrible. Acaba con las vidas. Condena el alma al infierno. Es como un cáncer incurable. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, una persona que sufre cáncer de páncreas. Es de los cánceres más agresivos que hay. Después de que le detectan a la persona el cáncer en el páncreas, no le dan más una expectativa de más de 2 meses de vida. Esa persona pierde casi por completo su masa muscular, queda totalmente flaca, la piel pegada a los huesos. Ya en los últimos días ni siquiera puede casi moverse, casi ni hablar. Eso es lo que hace realmente el pecado, mis amados hermanos, en nuestra vida. Eso es el pecado en la vida del hombre. Pero Dios nos ha dado el más grande regalo que la humanidad pueda recibir. A esa humanidad que ha caído en el pecado, ahora Él viene para darnos libertad. Ofrece a su Hijo, el Señor Jesucristo, en la cruz. Nos redime de nuestros pecados y ahora nos da una nueva oportunidad de vida, una nueva vida. Aquí en este texto el apóstol Pablo continúa con este discurso que viene dando acerca de la santificación. De la santificación. Y aquí lo primero que él nos dice o nos recuerda que ahora ya no somos más esclavos del pecado.
Ahora somos siervos de la justicia. Que no tenemos por qué ir hacia atrás, retroceder y volver a caer en los pecados pasados. Los pecados en los cuales vivíamos en otro tiempo, porque ya esos pecados no tienen poder sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hemos muerto en Cristo al pecado y hemos resucitado en Cristo a la justicia, a una nueva vida. Así que el poder, el señorío que tenía el pecado sobre nuestras vidas ha sido destruido. Y ahora tenemos otro siervo. Ahora somos siervos de la justicia. Ahora otro es nuestro Señor. Por eso es que cuando nos decimos Señor Jesucristo, estamos reconociendo que ahora Él es el dueño, que yo soy un siervo. Por eso cuando oramos y decimos Señor, estamos reconociendo que la voluntad de Dios queremos hacer en nuestras propias vidas. Muy bien, entremos directamente ya al texto, la primera parte del versículo 15 del capítulo 6 de Romanos. El apóstol empieza con una pregunta: ¿qué pues? Recuerden que al principio planteamos que era como si Pablo tuviera frente a sí un antagonista, ¿no? Que le va a hacer alguna serie de preguntas y que va a interpelar de acuerdo a lo que Pablo está diciendo, de acuerdo a las declaraciones de Pablo. Y aquí pues seguimos en esa misma tónica. ¿Y qué? ¿Cómo comienza? ¿Qué pues? ¿Qué pues? ¿Qué pues? No vayan a dar conclusiones falsas. De lo que yo estoy diciendo, dice el apóstol Pablo, de lo que acabo de decir. Recuerdan que en el versículo 14 dijo: ustedes ya no están bajo la ley, sino están bajo la gracia. Entonces ellos estaban asumiendo que ya no estaban bajo la ley, ya no estaban sino bajo la gracia, entonces que ahora podían hacer lo que ellos quisieran, ya no tenían ninguna restricción moral, ya no era necesario obedecer a la ley, porque si la gracia de Dios pues cubre todos los pecados, entonces ya estamos libres para hacer lo que a nosotros nos parezca. Eso era un grupo. El otro grupo, ¿sí?, estaba acusando a Pablo de que, o sea, los legalistas decían que la obediencia era el único camino que había para la salvación. Entonces usted está exaltando la ley de labios para afuera, pero realmente lo que usted está diciendo que es que ya la ley, ¿sí?, no funciona. O sea, usted es un ilegal, porque si todo es por gracia, y durante el desarrollo de la iglesia a través de toda la historia siempre han habido esas acusaciones. Y el apóstol precisamente responde a esos malentendidos que son realmente críticos. Y tenemos que entenderlos de la manera correcta. Ahora, la doctrina de la salvación, cuando creemos nosotros en el Señor Jesucristo, obra a través de la fe. ¿De la fe de quién? Pues de la persona, aparte de cualquier tipo de obra. Y eso no le está dando ninguna libertad, ninguna licencia para pecar. ¿Cómo responde Pablo a qué pues? A esta pregunta. Dice: en ninguna manera. Lo que está afirmando es absolutamente no. Totalmente no. No es licencia para pecar. No es licencia para ser inmoral. Esa no es una excusa, porque el propósito de la gracia de Dios es libertar al hombre del pecado.
¿Y cómo se puede concebir de que la gracia justifique el hecho de continuar en el pecado? ¿Me hago entender? El pecado nos libra, perdón, la gracia nos libra del poder del pecado. Y si esa gracia me libra del poder del pecado, ¿cómo sigo yo en pecado? Es algo contradictorio. O sea que la gracia no solamente me libra del poder del pecado, sino que también transforma mi vida. Cambia mi naturaleza. Tengo una nueva naturaleza. Esa transformación y esa vida nueva, una vida nueva tanto moral como espiritualmente, es evidencia de la salvación. Se lo digo de otra forma. Una vida que no manifiesta esa transformación moral, o sea, la forma como la persona vive, y esa transformación espiritual, pues no está dando evidencia de que es salva. Ahora, ¿qué dice Pablo? ¿Qué sigue diciendo Pablo en el versículo 16? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Esta es una verdad fundamental. Ojo, una verdad fundamental que no necesita ser probada. Y el apóstol diciendo, oiga, ¿ustedes no saben? Eso es algo obvio. ¿Por qué es obvio? Pues si ustedes están sometidos a alguien como esclavos, ¿qué tienen que hacer? Obedecerle. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Sometidos al pecado. Aquí la palabra sometido, mis amados hermanos, implica una decisión voluntaria. Me someto a obedecer en obediencia. ¿A quién? A un amo, a un señor. El esclavo tenía que obedecer absolutamente. Y más aún, cuando ese esclavo era voluntario, obedecía absolutamente todas las órdenes de su señor. Ahora, una persona que no obedece a su señor, pues no es esclavo de ese señor. Muy bien. Ahora, ¿cómo debe ser el estilo de vida de ese creyente? Comienza una vida santificada. Eso es lo que hemos venido mirando desde el versículo 1 en el capítulo 6. Una vida transformada, una vida que cada día va creciendo conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Ahora, con respecto a la voluntad de Dios, ¿qué hacemos nosotros? ¿Obedecemos la voluntad de Dios a través de nuestra obediencia? Nuestra obediencia va a manifestar quién es nuestro amo. Si yo obedezco la voluntad de Dios, es lo que oramos en el Padre Nuestro, ¿no? Hágase tu voluntad como se hace en los cielos, hágase también en la tierra. ¿Y quiénes hacemos la voluntad de Dios en la tierra? Sus hijos, ¿cierto? O sea que la obediencia es esa manifestación de la salvación. Ahora, no significa que tengamos que obedecer para ser salvos. Significa que si somos salvos, viene como consecuencia la obediencia porque tenemos un nuevo amo. Ahora servimos a la justicia. Si seguimos siendo esclavos de el pecado, vamos en contra de la voluntad de Dios. Y seguimos obedeciendo al pecado.
Hay personas que dicen, no, yo soy libre para hacer lo que quiera. ¿Qué dijimos hace un momento? La persona que no conoce al Señor Jesucristo tiene su mente dominada por el pecado, sus emociones controladas por el pecado y su voluntad sirve al pecado. O sea que está totalmente dominada por el esclavo, por el pecado. ¿Y qué produce eso finalmente? Esa esclavitud produce muerte. Muerte tanto espiritual y finalmente muerte física. Pero ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a los que han nacido de nuevo? Miremos allá lo que dice el capítulo 2 de Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El cristiano manifiesta la justicia de Dios a través de lo que hace, de su actuar diario. Una vida que vive en injusticia, ¿es una vida cristiana? ¿Así quiera llamarse cristiano? No, mis amados hermanos. Y tristemente hoy tenemos muchas de esas personas que se llaman ser cristianos, pero siguen viviendo su vida como se les antoja. No según la justicia de Dios, sino según sus propios intereses, que finalmente vienen a ser los intereses de Satanás. Porque siguen sirviendo a su amo. Sus vidas no han sido regeneradas. Muy bien, miremos lo que dice Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versos 12 en adelante. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis. Eso está hablando de nuestra vida diaria, de nuestra vida cotidiana. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias en todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O servimos al amo de las tinieblas, o servimos a nuestro amo, el Rey de la luz. No hay sitios intermedios, mis amados hermanos. Usted no puede estar medio muerto o estar medio vivo. O se está muerto o se está vivo. No hay terrenos intermedios. Todos los hombres o son dominados por el pecado, que significa estar bajo el señorío de Satanás, o son dominados por la justicia, o sea que están bajo el señorío del Señor, el Señor Jesucristo. No hay sitios intermedios. Aquellos que dicen, es que yo no soy tan malo, yo creo que Dios tiene que hacerme algún abono a mi cuenta, porque yo pues soy buena gente, ¿cierto? Soy trabajador, soy buen marido, soy buen padre, proveo para la casa, de vez en cuando hago buenas obras, pero a veces me echo mis cervezas, pero eso no pasa nada. Eso no pasa nada. Se están engañando a sí mismos, porque siguen siendo gobernados por su amo Satanás. Siguen siendo engañados por su amo. Y eso es lo que ha hecho Satanás desde la creación.
¿Cuál fue la mentira que le dijo a Eva y a Adán? ¿Mm? ¿Qué de malo tiene? Van a ser iguales a Dios. Tú puedes controlar tu propio destino. Tú puedes controlar tu propio destino. Saca el tigre que hay en ti. Eso es lo que nos dicen, ¿cierto? Y también el apóstol Pedro en su carta allí, en su segunda carta, miremosla. Segunda de Pedro 2, versos 18 y 19. Tristemente hoy en día escuchamos a muchas de estas personas hablar desde muchos púlpitos. Y mire lo que dice el apóstol Pablo con respecto a esto. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Wow. Y ahí en esto está la predicación, la doctrina de la prosperidad, de la fe, en la superfe. Tremendo, mis amados hermanos. Hay que reconocer la condición del hombre. Como seres humanos no somos criaturas independientes, porque todo lo que hay a nuestro alrededor, todo lo que hay en el mundo, nos influye. No podemos ser libres, por decirlo así, en sí mismos. Alguien tiene que venir para ayudarnos. Muchos van en contra de la palabra del Señor, porque creen que están viviendo en libertad. Yo soy libre de hacer lo que yo quiero. No quiero perder mi libertad. Porque es que cuando uno se vuelve cristiano, no, eso le prohíben a uno una cantidad de cosas. Tienen un mal concepto, aunque conocen en parte la verdad. La persona que es no salva es libre para hacer el bien o el mal. Y eso lo decide su propia voluntad. Pero resulta que esa persona está atada al pecado. Esa persona es esclava del pecado. ¿Y qué es lo único que puede hacer? Pecar. Así sea a través de las buenas obras, entre comillas. Lo único que sabe hacer es pecar. Toma las decisiones de su voluntad que están sujetas al pecado y peca. Sus pensamientos son pecado. Lo que hay en sus emociones es pecado. Ahora, no, pero no sea tan exagerado, pastor. No puede, ¿cómo podemos catalogar a las personas en dos grupos? Tiene que haber sitios intermedios, tiene que haber grises, a ver si los ubicamos ahí. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo allá en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso es lo que Pablo nos quiere enseñar en esto.
¿A quién estamos sirviendo? Eso demuestra la clase de amo que nosotros tenemos. Una persona no puede tener dos naturalezas diferentes. Muéstrame un perro que tenga naturaleza de pato. Son dos cosas totalmente diferentes. Y la naturaleza divina es totalmente contraria a la naturaleza pecadora. Son totalmente diferentes y opuestas. No podemos estar sirviendo en dos mundos espirituales totalmente diferentes. O estamos sirviendo en el reino de la luz o estamos sirviendo en el reino de las tinieblas. Estamos siendo siervos de la justicia o estamos siendo siervos de el pecado. Ahora, tenemos que tener en cuenta, mis hermanos amados, que no es simplemente a querer elogiar las cosas buenas que podamos nosotros hacer, ni lo morales que podamos nosotros querer ser. No se trata de eso. No se trata de poner como una fachada hermosa y linda. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de cuando ven una casa, uno dice, oiga, qué casa tan bonita, esa fachada tan espectacular que tiene, con detalles, arreglos, listo, pero cuando uno entra a esa casa, por dentro es un completo desastre, desastre. Y a veces la vida de algunas personas es así. Quieren aparentar algo que realmente no son. No son. Porque esto tiene que ver con una transformación interna que se manifiesta en lo externo. Y como cristianos nacidos de nuevo, ahora somos siervos de la justicia. Somos siervos de la justicia. No somos más siervos de Satanás. Mire lo que dice el apóstol Juan también allá en su primera carta. Juan 3. Primera de Juan capítulo 3. Versículos 9 y 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fíjense que ahí no hay sobrinos de Dios ni sobrinos del diablo. ¿Somos hijos de uno o somos hijos del otro? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¡Wow! Por eso el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. El apóstol Pablo también allá en Colosenses, en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versos 21 y 22, dice lo siguiente. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Cómo es la mente de un incrédulo? ¿Enemiga de quién? De Dios, porque su amo es Satanás. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Como cristianos, mis amados, el vivir vidas de injusticia, vidas en esclavitud, vidas en enemistad contra Dios, eso es algo que quedó atrás. Es algo del pasado, de la vieja naturaleza. La vieja naturaleza no puede continuar en el cristiano, sino que ahora se manifiesta una vida de obediencia.
una vida justa, vivir en la justicia. Por eso dice la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas van a ser añadidas. O sea que un verdadero creyente, un verdadero cristiano, no puede seguir viviendo en desobediencia, porque es totalmente contrario a la nueva vida, a la naturaleza divina que Dios ha colocado en nosotros. Es contrario al reino de donde estamos, donde hemos sido llevados. Ahora, si hay pecado en el cristiano, ¿qué es lo primero que sucede? El Espíritu Santo trae convicción y hay arrepentimiento. Hay arrepentimiento. Miremos otro texto allá en Primera de Juan, capítulo 1, verso 6. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y el 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Capítulo 2 del mismo libro. Primera de Juan, capítulo 2, verso 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Seguimos en Juan, Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mis amados hermanos, no estamos nosotros sujetos. Ya no somos esclavos, ya no estamos encadenados, ya no estamos obligados a hacer lo que el pecado nos lleva a hacer. Antes éramos esclavos, estábamos con grillos y cadenas, sujetos a la voluntad del pecado. Pero el Señor Jesucristo nos ha redimido, ha pagado el precio y nos ha dado libertad del pecado. Somos libres. Dígale a quien está a su lado: somos libres. ¿Somos libres de qué? Somos libres del pecado, mis amados hermanos. Pero no queda todo ahí, porque ahora somos siervos de la justicia. Libres del poder del pecado. Pero ahora tenemos un nuevo amo. Ese amo se llama el Señor Jesucristo. Ahora buscamos el reino de Dios y buscamos su justicia. Ahora la simiente de Dios permanece en cada uno de nosotros, porque hemos nacido de Dios. Somos nuevas criaturas. Yo creo que dejamos ahí, mis amados hermanos, no alcanzamos a compartir más. Señor, te damos gracias. Gracias porque nos has liberado de la potestad del reino de las tinieblas. Señor, a veces no lo entendíamos antes, pensábamos que éramos libres para hacer lo que se nos antojara. Pero hoy entendemos, Señor, que éramos solamente esclavos del pecado, que teníamos un padre que era Satanás y que obedecíamos en todo lo que él nos ordenara. Señor, pero te damos gracias porque hoy has traído luz a nuestra mente y a nuestro entendimiento, porque Cristo, Señor, vino a hacernos ahora libres. Libres. Tu palabra dice que el Señor Jesucristo es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Gracias porque has traído libertad de ese yugo de esclavitud. Has traído libertad, Señor, de esas cadenas de opresión que estaban sobre nosotros. Nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, Señor. Gracias porque ahora tenemos un nuevo siervo, ese
un nuevo amo, perdón, ese amo que nos ama, ese amo que se ha convertido en nuestro Padre, que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Señor, que cada día podamos entender, comprender mejor estas preciosas y eternas verdades. Y como siervos tuyos, oh Dios, podamos ser esos siervos de la justicia. Manifestar, Señor, con nuestras vidas, con nuestro actuar, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras emociones, con todo lo que somos. Manifestar tu gloria en cada uno de los lugares donde estemos y donde tú nos lleves. Gracias, amado Dios, que tu bendición repose, Señor, sobre tu iglesia, el verdadero Israel, que tu gracia sea derramada abundantemente y que el conocimiento tuyo, Señor, abunde en medio de tu iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.